Ahora, debo advertirles que esta noche tengo dos temas que son bastante extensos. Pero como es la última noche, pues ustedes lo van a tolerar. ¿Verdad que sí? Son dos temas de suprema importancia y creo que ustedes van a ver cuando terminemos las presentaciones la tremenda importancia que tienen para nuestra vida espiritual, para nuestra vida eclesiástica. Antes de comenzar esta noche, queremos tener una palabra de oración, como siempre hacemos. Nunca debemos abrir la palabra del Señor sin oración, porque el Espíritu Santo que reveló la palabra y la inspiró es el único que puede venir ahora a explicárnosla. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios que se comunica con nosotros. Qué terrible sería vivir en este planeta sin tener ninguna palabra autorizada de tu parte. Gracias porque no tenemos que vagar de aquí para allá sin rumbo, sin entender lo que está ocurriendo. Gracias porque nos has revelado claramente nuestro origen, nuestra razón de existir y nuestro destino. Pedimos al estudiar estos dos temas finales en esta noche que tu Santo Espíritu nos acompañe de una forma clara y decidida. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cuál es nuestra responsabilidad personal y nuestra responsabilidad como iglesia. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos y venimos a tu trono en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo en el manual, si tienen su manual, a la página 45 y vamos a repasar la secuencia de eventos que tenemos allí en esa página y luego entonces iremos a la página 71, que será nuestro primer tema de estudio esta noche. Ahora voy a hacer un repaso rápido porque puede haber personas aquí que no han venido las noches anteriores y para los que ya han venido un repaso siempre es bueno, siempre es importante. Ahora ustedes notarán que en primer lugar desciende del cielo un ángel poderoso. ¿Quién es ese ángel poderoso? Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel es un nombre de Jesús. Luego se dan las características de ese personaje. Son características que se aplican a Cristo en Apocalipsis el capítulo 1. Este ángel poderoso desciende con un pergamino o un libro abierto en la mano. ¿Qué libro es ese? El librito de Daniel 12:4, el que fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin, que ahora lo abre, porque se le va a quitar el sello al libro. ¿Y cuál es el énfasis central de ese libro? Los 2300 días y el momento en que va a comenzar, ¿qué cosa? El juicio. Ese es el mensaje central que sale del libro. Y luego entonces el ángel poderoso coloca un pie en el mar y otro en la tierra, que significa que el mensaje del librito tiene que ir ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, que exige una iglesia que esté en todo el mundo para proclamar el mensaje. ¿Qué significa el acto de plantar los pies? Significa que este ángel poderoso está diciendo, esto a donde yo planto mis pies es mío, lo reclamo como mío. Y luego este ángel poderoso suelta un rugido como de león. Y el eco de su voz suena como 7 truenos. Y los 7 truenos impartieron un mensaje. Sabemos que es un mensaje que se podía entender porque Juan lo entendió, porque iba a escribir. Pero se le dijo, no lo escribas. No es bueno que la gente sepa esto. Y vimos que eso se refiere a varios chascos que hubo entre 1842 y 1844, a donde no entendieron plenamente
el factor tiempo para cuando iba a comenzar el juicio. Primero pensaron que alrededor del año 1843, luego la primavera, luego el otoño, luego la primavera de 1844 y finalmente el otoño de 1844. Y Dios selló los truenos, puso su mano sobre los errores que ellos cometieron, porque era necesario zarandear a los que pertenecían a este movimiento para ver quién era uno que en verdad amaba a Jesús y quiénes estaban nada más porque tenían miedo. Después de esto, el 22 de octubre de 1844, el ángel levanta su mano derecha al cielo y hace un juramento. En el nombre del Creador, invoca al Creador del cielo y la tierra, del mar, de todas las cosas que en ellos hay. Y en el juramento que invoca al Creador, y por ende está el sábado allí, porque el sábado es la señal del Creador, el ángel poderoso jura que el tiempo no será más, porque ha llegado el 22 de octubre de 1844, ya no hay más profecías de tiempo, porque el ángel dijo, por un juramento, que el tiempo no sería más. Los tiempos proféticos terminaron el 22 de octubre de 1844. Luego entonces se oye una voz del cielo que le dice a Juan, y Juan representa el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que estudiamos esto, el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Luego a Juan se le dice, toma el librito, una voz del cielo, dile al ángel que te dé el librito. Y Juan va y le dice al ángel, dame el librito. Y la voz dice que el librito, cuando te lo comas, será amargo en tu vientre, pero dulce en tu boca, que es un orden inusual. Porque primero debería decir dulce en la boca y amargo en el vientre. Pero el ángel dice amargo en el vientre y dulce en tu boca. Y esta noche vamos a ver por qué el orden está invertido. Hay una razón muy importante. Así que Juan ahora toma el libro y se come el libro. Y entonces el orden es correcto. Dice que cuando lo comió, era dulce en su boca, pero fue amargo en su vientre. Y luego entonces, el ángel le dice a Juan, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Es decir, después del chasco, después de la experiencia dulce y amarga, ahora se le da una orden a Juan. Se le dice, tienes que profetizar de nuevo. Tiene que salir de nuevo un mensaje del librito. A muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces, el ángel le dice a Juan, que se levante y mida el templo, el altar y los que adoran en ese templo. Y entonces termina el misterio de Dios poco antes de sonar la séptima trompeta. Esa es la secuencia. ¿Ven la experiencia adventista en esta secuencia? Es algo extraordinario. Todo en su orden exacto y preciso como sucedió. Usted no va a encontrar en la Biblia que dice, Apocalipsis 10 está hablando del movimiento adventista. Porque cuando el libro de Apocalipsis fue escrito no existía la iglesia adventista. Usted lo que tiene que hacer es buscar las características de un movimiento que se describe en Apocalipsis 10 para ver cómo ese movimiento cumplió todas las características, como hacemos con el cuerno pequeño, que el canon bíblico se cerró antes del cuerno pequeño. Así que lo que hay que hacer es mirar las características y luego en la historia posterior buscar el cumplimiento.
De la misma manera, Apocalipsis 10 fue escrito y se cerró el canon bíblico, pero el movimiento que describe Apocalipsis 10 se levanta 1900 años después que se cerró el canon bíblico, pero las características bíblicas claramente se cumplen en ese movimiento. Por eso es injusto que la gente diga, compruébeme que ahí está hablando de la iglesia adventista, ahí no dice iglesia adventista, pero tampoco dice que el cuerno pequeño es la iglesia católica, y tampoco dice que la bestia que se levanta de la tierra es los Estados Unidos. Tenemos que mirar las características y luego buscamos el poder a quien se aplica. ¿Me están entendiendo el punto? Ahora vamos a la página 71. La página 71. Y voy a seguir bastante de cerca el manual. La mayoría de ustedes lo tienen. Si hay alguien que no lo tiene, arrímese a alguien que lo tiene, para que puedan seguir la secuencia en el manual, porque si me desvío mucho, yo tengo la tendencia a desviarme. Y porque me llegan pensamientos y quiero añadir esto y quiero añadir lo otro, y entonces me distraigo y se alarga mucho la presentación. Como ya hemos visto, hay algo muy extraño en cuanto al orden, o la orden, mejor dicho, que le dio el ángel a Juan, cuando le dijo que el librito iba a ser amargo en el vientre, pero dulce en la boca. Este orden no es natural, porque primero el libro pasa por la boca para luego llegar al vientre. ¿Por qué invirtió el ángel en el versículo 9 el orden normal? A fin de entender la razón, debemos tomar en cuenta que los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 10 forman un quiasmo. Ahora, no tengo tiempo para explicarles lo que es un quiasmo, pero básicamente se hacen frases donde A, B, C, y luego entonces se repiten los mismos pensamientos en orden inverso. Vamos a mirarlo, aquí lo tienen en el manual. La letra A. El ángel le dijo a Juan que tomara el librito y se lo comiera. Esa es la A. La B es que el ángel le dijo, ¿qué cosa? Iba a ser amargo en su vientre. La letra C, ¿cuál es? Pero en tu boca sería, ¿qué? Dulce como la miel. Ahora fíjense cómo nuevamente se repite lo mismo, pero en orden inverso. Eso es un quiasmo. Dice luego la letra C, que equivale a la C que acabamos de leer. Juan le supo, ¿qué cosa? Dulce en la boca. ¿Eso es equivalente a la letra C que ya vimos? Sí. Pero fue amargo en su vientre. ¿Eso es equivalente a la letra B que acabamos de ver? Claro. Y luego se le mandó a profetizar de nuevo. ¿A qué equivale profetizar de nuevo? Equivale a tomar el libro y ¿qué? Y comérselo. ¿Y qué significa comerse el libro? Ya estudiamos eso. Comerse el libro significa asimilar y entender el mensaje y luego predicarlo y proclamarlo. Yo pregunto entonces, ¿va a salir otro mensaje del librito? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Acaso no dice profetiza de nuevo, que es lo mismo que comerse el librito? Yo pregunto, ¿usted puede hacer algo de nuevo si no lo hizo por lo menos una vez antes? Por ejemplo, si yo les digo, voy a regresar de nuevo a Lincoln Heights. Si yo no vine la primera vez, yo no puedo regresar de nuevo. Así que lo que está diciendo esto es que Juan se comió el libro, asimiló el mensaje y lo proclamó. Los adventistas asimilaron el mensaje y lo proclamaron, pero estaban equivocados en cuanto al evento. Pero sabían y tenían correcta la fecha. Esa experiencia, por lo tanto, fue dulce, pero llegó a ser ¿qué? Amarga.
Y entonces en el orden inverso dice Juan, se comió el libro, fue dulce en la boca, fue amargo en el vientre, y entonces se le dice, es necesario que profetice de nuevo. Es decir, tienes que volver a comerte el librito y proclamarlo. ¿Estamos bien o no? Ahora, seguimos a la página 72. Ojalá hayan entendido este punto. ¿Tiene la iglesia adventista otro mensaje para el mundo? No tiene otro mensaje para el mundo, después de 1844. Tenemos que predicar el mismo mensaje de que Cristo vino al mundo en 1844. No. Tenemos que proclamar que estamos en la hora del juicio y que el juicio comenzó en 1844. Entonces hay que presentar el mismo mensaje otra vez, pero con más comprensión. ¿Sí? Eso es lo que significa profetizar de nuevo. De nuevo significa que se hizo una vez. El movimiento de 1844 lo hizo una vez. Pero la iglesia tiene que hacerlo de nuevo, pero con mayor comprensión. Ahora, ustedes notarán que en el versículo 11, el ángel le dice, es necesario que otra vez profetices. En español no se capta en realidad lo que significa la expresión es necesario. En inglés es más fuerte. You must prophesy again. ¿Qué significa must? Tienes que hacerlo. Es una obligación. Así que la traducción es necesario no capta el significado del verbo. Permítame leerles del diccionario exegético del Nuevo Testamento el significado de esta palabra griega que se traduce es necesario. Esta es la definición. Es necesario designa una necesidad incondicional. Oraciones que llevan este verbo conllevan un significado fundamentalmente absoluto, incuestionable y con frecuencia un significado anónimo y determinista. Es decir, el ángel no le está diciendo a Juan, bueno, necesitas hacerlo de nuevo. No, tienes que hacerlo de nuevo. Es decir, la iglesia adventista tiene que proclamar este mensaje de nuevo. Es una obligación. La palabra griega enfatiza una obligación. Ahora, el profetizar de nuevo, escuchen bien, se halla en el mensaje del primer ángel. Que se predicó ya una vez entre 1798 y 1844, eso ya lo estudiamos. Proclamaron la hora de su juicio ha llegado, entre 1798 y 1844. Pero ese mensaje hay que proclamarlo, ¿qué? Hay que proclamarlo de nuevo, otra vez. Pero, escuchen bien, entre 1798 y 1844, primordialmente comenzando en el año 1842 al 44, se predicó también el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel dice que Babilonia ¿a qué? Ha caído. Y hace un llamado para que la gente ¿qué? Salga de Babilonia. Cuando se proclamó el mensaje del primer ángel, en la antesala de 1844, los ministros de las iglesias se opusieron acérrimamente al mensaje. Y por lo tanto los mileritas dieron un segundo mensaje. Y en ese segundo mensaje dieron, las iglesias protestantes han caído, salgan de allí. Y se unieron al movimiento milerita. Pero poco después, ahora escuchen bien, hay un mensaje que no se proclamó llevando hasta 1844, y fue el mensaje del tercer ángel. Pero poco después de 1844, empezaron a proclamar el mensaje del tercer ángel sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Se descubrió que la marca de la bestia es la observancia del domingo, a sabiendas. Es decir, el profetizar de nuevo
Significa predicar los mensajes de los tres ángeles. Ese es el mensaje de profetizar de nuevo. Los primeros dos se predicaron ya una vez. Pero el mensaje de Apocalipsis 10 es que tienes que hacerlo ¿qué? Otra vez. Pero con la adición del mensaje del tercer ángel, que los mileritas no entendieron porque no entendían el sábado, ni entendían la seriedad de la observancia del domingo. Ahora, hay una conexión entre Apocalipsis 10 y el mensaje del primer ángel. Ambos contienen un mensaje global. Yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel va a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Y qué acabamos de leer en Apocalipsis 10:11? Es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿En Apocalipsis 10 es global? ¿En Apocalipsis 14 el mensaje del primer ángel es global? ¿Es el mismo mensaje? ¿Cómo no? Segunda característica. En Apocalipsis 10, el ángel que jura en nombre del Creador. El mensaje del primer ángel, hermanos y hermanas, atrae la atención al Creador. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Es el mismo mensaje? ¿Cómo no? Y yo pregunto, ¿el mensaje de Apocalipsis 10 es un mensaje del juicio? Sí, porque el librito, la idea del librito es presentar ¿qué cosa? El juicio que comenzó en 1844. En Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel atrae la atención al juicio. La hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿dónde está el profetizar de nuevo? Los mensajes de los tres ángeles. Es lo que la iglesia tiene que proclamar. No es opcional. Y lamentablemente son muy pocos los sermones que se están escuchando sobre los mensajes de los tres ángeles. Y usted dice, ¿cómo sabe usted eso, Pastor Bor? Porque yo dirijo un ministerio que es mundial. Nosotros estamos alcanzando 110 países que se han comunicado con nosotros. Todo el tiempo recibimos correos electrónicos, llamadas, cartas diciendo, pastor, los mensajes de los tres ángeles es algo que no existe en nuestra iglesia. Y gente escribe diciendo, pastor, no nos puede recomendar una iglesia en nuestra área porque en nuestra área no se habla nada de esto. Porque nos hemos extraviado de la razón de nuestra existencia. Nosotros existimos para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Si no hacemos eso, no tenemos razón de existir. Porque seremos igual que todas las demás iglesias. Ahora hablemos de medir el templo. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos a hablar de medir el templo. Después de decir profetiza de nuevo, en Apocalipsis 11:1 se le da otra orden a Juan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora, debo decirles, hermanos y hermanas, que hay varios lugares en el libro de Apocalipsis a donde se dividió el capítulo en el lugar equivocado. Apocalipsis 11:1 le pertenece al capítulo 10. No debe ser el primer versículo del capítulo 11. Es la conclusión del capítulo 10, porque habla del contenido que se debe proclamar de nuevo. El mensaje que hay que proclamar de nuevo es que hay que medir el templo, el altar y los que adoran allí. Ese es el mensaje. El versículo 1 del capítulo 11 pertenece al capítulo 10. No tengo tiempo de demostrarles en Apocalipsis en varios lugares, clarito, que el capítulo se dividió en el lugar equivocado. Y usted dice, pastor, usted se está metiendo con la Biblia, está cambiando la Biblia. No, porque capítulos y versículos no existían. Los capítulos y versículos
fueron agregados en la Edad Media para que se pudiera conseguir. Imagínense ustedes buscar Isaías 35:10 y no tiene uno ni capítulos ni versículos. Así que por razones prácticas, para que pudiéramos conseguir los versículos, se le agregaron capítulos y versículos. Pero como los que pusieron capítulos y versículos no entendían el libro de Apocalipsis, colocaron la división a veces a donde no iba. Así que el versículo 1 del capítulo 11 pertenece al capítulo 10. Y no lo digo solo yo, quiero darles una cita de un erudito no adventista, dicho sea de paso. Y este erudito no adventista de apellido Saiz escribió un comentario sobre Apocalipsis. Y no todo lo que dice es correcto, pero es interesante que en este punto sí tiene razón. Leo esa cita al pie de la página 72. El vínculo que une la conclusión del capítulo 10 con el comienzo del capítulo 11 parece ser muy estrecho, ya que el ángel que le habló a Juan continúa dirigiéndose a él con el nuevo mandato: levántate y mide el templo, que es una continuación del mandato anterior: profetiza de nuevo. ¿Entendieron esa cita? Ahora necesitamos contestar varias preguntas en cuanto a Apocalipsis 11:1, que debe ser en realidad Apocalipsis 10:12. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál es el templo del cual habla Apocalipsis 11:1 que hay que medir? ¿Será el templo terrenal o será un templo celestial? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué significa medir el templo, el altar y los que adoran en ese templo? 3. ¿Qué representa la vara de medir? ¿Qué es la vara de medir? La vara es simbólica. ¿Qué simboliza la vara? Número 4. ¿A cuál altar se refiere este versículo? Porque hay que medir también el altar. ¿Será el altar que se encontraba en el atrio, el altar del sacrificio, o será el altar de incienso que se encontraba en el lugar santo? Y la pregunta número 5 contesta la número 4, porque el altar que hay que medir es el altar en el lugar santo, el altar de incienso. Y vamos a ver por qué. Número 5. ¿Por qué es necesario medir el altar de incienso? Ahora vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál templo hay que medir? El pueblo de Dios tiene que anunciar que ahora va a medirse el templo, el altar y los que adoran en ese templo. Ahora la pregunta clave es: ¿cuál es el templo que hay que medir? El error fundamental que cometieron los mileritas, esto está en el manual, es que creían que el santuario que había que purificar era ¿qué cosa? La tierra. Pero en ningún versículo de la Biblia dice que la tierra es un santuario, en ninguna parte. No cabe duda, ahora escuchen, que el templo que se menciona en Apocalipsis 11:1 es el santuario celestial. Más específicamente, el lugar santísimo del santuario celestial. Y ustedes dicen: ¿por qué razón, pastor? Porque en 1844 no había un templo terrenal. El templo judío fue destruido ¿en qué año? El templo judío fue destruido en el año 70 de la era cristiana y nunca se ha reconstruido. Así que Dios no puede haberle dicho a su iglesia: proclamen que ahora se va a medir el templo y que sea el templo judío en 1844, porque en esa fecha no había templo judío. Así que tiene que ser un templo celestial.
Ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Es muy sencillo. Vamos a Hebreos 8 y el versículo 1 y 2. ¿A dónde ministra Jesús hoy? ¿Cuál es el templo hoy? ¿Cuál es el santuario hoy? ¿Es un templo o santuario judío allá en el Medio Oriente? No. ¿A dónde ministra Jesús? ¿En cuál templo? En el templo celestial. El terrenal era una sombra del celestial. Así que en 1844, ¿cuál era el templo o el santuario a donde ministraba Jesús? El templo celestial. Dice en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos. Ministro de qué? Del santuario y de aquel verdadero ¿qué? Tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿cuál es el templo que hay que medir a partir de 1844? El templo celestial. El problema es que Miller no comprendió por qué era necesario purificar algo tan puro como el cielo. Así que descartó la posibilidad de que el santuario celestial necesitase ser purificado. Pero el libro de Hebreos afirma claramente, como vimos ayer, y no voy a leer el versículo porque ya lo estudiamos ayer, claramente dice que el santuario celestial tiene que purificarse con mejores sacrificios que los sacrificios que purificaban el santuario terrenal. ¿Qué sacrificios purificaban el santuario terrenal? Los sacrificios de animales. ¿Qué sacrificio purifica el santuario celestial? La sangre mejor de Cristo Jesús. En Hebreos 9, 22 y 23 lo dice clarito, que las cosas celestiales hay que purificarlas con mejor sangre que la sangre que se usaba para purificar el santuario terrenal. Ahora, en el idioma griego en que fue escrito el libro de Apocalipsis, hay dos palabras que se traducen templo. Una de ellas es la palabra hieron. Ustedes lo tienen ahí en el manual. Esa palabra nunca la usa el libro de Apocalipsis. La palabra hieron, que se traduce templo, 25 veces la palabra hieron se traduce templo en el libro Hechos de los Apóstoles. Pero nunca en Apocalipsis aparece la palabra hieron. La otra palabra que se traduce templo es la palabra naos, que ya hemos mencionado, se refiere a ¿qué? Se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Cuando aparece la palabra templo en Apocalipsis, 16 veces esa palabra es naos, que se refiere al lugar santísimo. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Vamos a Apocalipsis 11, 19 para que se den cuenta. Apocalipsis 11, 19. Este versículo describe lo que pasó en 1844. Dice, y el naos de Dios, el templo de Dios, fue abierta en el cielo. Fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio cuando se abrió el templo? Y el arca de su pacto se veía en el naos, en el templo. ¿A qué se refiere entonces la palabra templo en Apocalipsis? La palabra naos se refiere al lugar santísimo, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Y luego dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es una descripción interesantísima. Los fenómenos que se mencionan. ¿Saben dónde más se consiguen esos fenómenos? Cuando Dios reveló su ley en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que se encontraba dentro del arca del pacto?
la ley de Dios que fue dada en el Sinaí. Cuando se abre el templo en el cielo y se ve el arca del pacto, ahora los mismos fenómenos que menciona Éxodo se realizan. Porque ahora cuando se abre el lugar santísimo, se ve el arca del pacto y en el arca del pacto se encuentra la ley de Dios revelada en el monte Sinaí. Noten Éxodo 19, 16 al 19, los mismos fenómenos. Dice, cuando Dios estaba a punto de dar su ley, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Noten, truenos y relámpagos. Interesante, lo mismo que en Apocalipsis. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. ¿Menciona Apocalipsis, el capítulo 11, un terremoto también? Sí. Y dice, el sonido de la bocina iba aumentando extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz que tronante. Así que cuando se abre el templo, el Naos, en 1844, se ve el arca del pacto, a donde está la ley, que cuando Dios la reveló, hubo estos fenómenos en medio de la naturaleza. Porque ahora se va a ver su ley. Los pioneros, después de 1844, ahora van a describir que la ley no fue clavada en la cruz porque está en el arca del pacto. Van a descubrir que el sábado está vigente porque en el arca del pacto están las tablas de la ley y en el centro de la ley está el sábado. Por eso la iglesia adventista, poco después de 1844, descubrieron que la ley está vigente y el sábado es el día de reposo. El mundo cristiano no entiende eso porque está en el lugar santo. ¿Me entienden? Sí. Sin embargo, nosotros queremos ser como todos los demás. Queremos hacer el mismo evangelismo que hacen ellos, queremos usar la misma música que usan ellos. No, hermanos. Nosotros tenemos un mensaje especial, un mensaje distintivo. Nosotros no somos como una iglesia del montón. Dios no nos ha llamado a unirnos a esas iglesias. Dios nos ha llamado para proclamar el mensaje de los tres ángeles a esas iglesias, para que los fieles salgan de allí y se unan al remanente de Dios para proclamar el mensaje especial, la verdad presente para este tiempo. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. Perdóneme por ser tan celoso. No me perdonen. Ahora vamos a Apocalipsis 15, 5 al 8. Lo leímos anoche. Aquí le voy a demostrar de nuevo que el Naos es el lugar donde se encuentra el arca del pacto. Ustedes recuerdan que los filisteos se llevaron al arca cautiva. ¿Recuerdan eso? Y entonces, ¿qué hizo el arca? El arca, cuando se la llevaron, empezó a derramar plagas sobre los filisteos. Plagas, se usa la palabra plagas. Y entonces una ciudad decía a otra ciudad, mira, les toca a ustedes el arca ahora. Y luego esa ciudad decía, mire, no la queremos más, les toca, el turno es de ustedes. Y fue de ciudad en ciudad porque derramaba plagas, porque los filisteos eran incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios. Y finalmente le dijeron a David, ven y busca el arca porque no la queremos porque derrama plagas. Entonces yo pregunto, cuando se abre el lugar santísimo, cuando se cierra la puerta de la gracia y se derraman las plagas, ¿de dónde se derraman las plagas? Del arca del pacto, porque el mundo ha pisoteado la ley de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo, otra vez el lugar santísimo,
La palabra naos, fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio es la carpa completa. El templo del tabernáculo es el lugar santísimo. Así que dice, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo del naos salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, otra vez el naos, el lugar santísimo, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el naos. Nadie podía entrar al lugar santísimo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En Apocalipsis 11:19 se abre el templo para que la gente pueda entrar, pero en Apocalipsis 15 se cierra el lugar santísimo para que la gente ya no pueda entrar, para que puedan salir los ángeles con las plagas. Ahora hablemos un poco de los que adoran en el templo. Ya sabemos cuál es el templo, ¿verdad? Cuando se dice, mide el templo, ¿de cuál templo estamos hablando? Del santuario celestial. ¿Se va a empezar a medir qué cosa? El santuario celestial. Se va a empezar a medir el santuario, el templo celestial. Especialmente, ¿qué apartamento? El lugar santísimo del santuario celestial. Se va a empezar a medir. Ahora, ¿quiénes son los que adoran en el templo? Y surge esta pregunta, ¿cómo puede el pueblo de Dios adorar en el templo celestial a partir de 1844, cuando durante la sexta trompeta viven aún en la tierra? ¿Están entendiendo la pregunta? Dice que hay que medir a los que adoran en el templo. Los que adoran en el templo son los que profesaron el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden adorar ellos en el templo si nosotros vivimos en la tierra y lo que se está midiendo es el templo en el cielo? La respuesta es sencilla. En el día de expiación, esto es muy importante, en el día de expiación del Antiguo Testamento, el pueblo seguía la obra del sumo sacerdote por la fe. Ellos estaban fuera, pero seguían en su mente los movimientos del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario, el pueblo debía reunirse fuera del santuario y seguir la obra del sumo sacerdote por la fe. Debían reunirse, afligir sus almas, ayunar y abstenerse de trabajar. Es decir, estaban adorando en el templo, aunque físicamente no estaban con el sumo sacerdote en el templo, estaban allí por fe, siguiendo los movimientos del sumo sacerdote. Ahora fíjense el siguiente párrafo, a la mitad de esta página. En los servicios del santuario del Antiguo Testamento, el pueblo podía ver el ritual que ocurría en el atrio. ¿Qué había en el atrio? El altar del sacrificio y la fuente. La gente que vivía en el campamento podía ver cuando se sacrificaban animales y cuando el sacerdote se lavaba en la fuente. Sí lo podían ver. ¿Qué representa los sacrificios en el altar del sacrificio? La muerte de Jesús. ¿A dónde murió Jesús? En la tierra, ¿verdad? ¿La gente pudo ver la muerte de Jesús? Sí. El lavacro, no tengo tiempo de comprobar esto, pero el lavacro representa la resurrección de Jesús. Es el lavacro de la regeneración. ¿La gente en la tierra pudo presenciar a Jesús físicamente después de su resurrección? Sí. El pueblo podía ver lo que pasaba en el atrio, que representa la tierra. Pero la gente nunca podía ver lo que pasaba en la carpa. Tenían que seguir por fe
La obra que se hacía en el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús se fue al cielo, nosotros podemos ir físicamente y ver lo que Jesús está haciendo allá desde que ascendió. No, pero podemos seguir su obra. Sí. ¿Entramos en 1844 allá al santuario con él físicamente para ver lo que está haciendo? No. Pero podemos entrar allá y seguir su obra. Sí, porque Dios ha dado una descripción de la carpa, lo que pasaba allí, para que nosotros podamos saber qué hace Jesús allí. Es que nosotros, aunque estamos en la tierra, estamos adorando en el santuario celestial. Como el pueblo se reunía alrededor del santuario y adoraba, seguía por fe lo que estaba sucediendo allí. Nosotros podemos acercarnos hoy al trono celestial. Noten Hebreos 4:16, esto está al pie de la página 75, dice el apóstol Pablo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que los adoradores somos nosotros. Los que adoran en el templo son los que van a ser medidos. El templo celestial va a ser medido. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el templo celestial? ¿Qué es el templo que se va a medir? Hemos dicho que lo que se mide es el santuario celestial, pero hay una realidad mayor que esta. Y es que en la tierra, el templo de Dios en la tierra, ¿qué es? La iglesia es el templo de Dios en la tierra. El templo literal está en el cielo y el templo espiritual está en la tierra. El templo espiritual es la iglesia. El templo literal está allá, a donde ministra Jesús. Ahora, en la siguiente sección del manual, yo demuestro esto. Vamos a seguir esto rápidamente. ¿Cómo sabemos que en la tierra hay un templo espiritual a donde ministra Jesús por medio del Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿a quiénes eran medidos en el santuario en el día de expiación en el Antiguo Testamento? ¿A quiénes se evaluaban? Los que estaban afuera, ¿verdad? Las vidas de los que estaban afuera. Si se estaban afligiendo, ayunando, no trabajando. Si no estaban haciendo eso, eran cortados del pueblo y destruidos del pueblo, dice la Biblia. Es decir, el medir del santuario significaba que se estaban midiendo las personas que estaban fuera adorando. Ahora, noten, el apóstol Pablo explicó que el anticristo final se va a sentar ¿dónde? Según 2 Tesalonicenses 2. Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Han leído ese pasaje? 2 Tesalonicenses 2:4 dice, hablando de este anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, los teólogos protestantes de estirpe conservador afirman que Pablo creía que el templo judío se va a reconstruir y que el anticristo es un personaje malévolo que se va a sentar literalmente en un templo literal reconstruido en la tierra. Pero la pregunta es, ¿será que el anticristo se va a sentar en un templo literal judío reconstruido en el Medio Oriente? Obviamente, si el templo literal de Dios está ahora en el cielo, sería imposible que el anticristo se sentara allí. ¿De acuerdo? El anticristo no se sentará en un templo literal, porque ese está en el cielo. Entonces, ¿a dónde se va a sentar? En el templo espiritual. ¿Y qué es el templo espiritual? La iglesia.
Y en un momento se le va a comprobar que el templo en la tierra es espiritual. Y cuando se dice que mide el templo celestial, se está midiendo, son los nombres de las personas que están allá, las vidas de todas las personas que profesaron a Jesús, que están escritas allá, se está evaluando y se están midiendo sus vidas. Pero son miembros del templo espiritual en la tierra. Noten Mateo 21 y el versículo 12 y 13. Esto es al final de la entrada triunfal. Jesús entra al templo judío. Y fíjense cómo se refirió Jesús al templo judío cuando entró, cuando concluyó la entrada triunfal. Dice, entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cómo se le llama al templo cuando Jesús entró por última vez al templo judío? Se le llama el templo ¿de qué? El templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa. Se refirió al templo judío como ¿qué? Como la casa de él. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego en el capítulo 22 y el capítulo 23 Jesús da una serie de parábolas, le enseña a los líderes judíos y rechazan todo lo que él dice. Está enseñando en el templo. Y finalmente Jesús, cuando se da cuenta que los líderes de la nación judía del Sanedrín han rechazado, porque le habla a los herodianos, a los saduceos, a los fariseos, a todos los grupos, les está hablando en el capítulo 22 y 23. Finalmente sale por última vez de ese templo. Cuando entró, se le llama el templo de Dios y Jesús dijo, esta es mi casa. Pero cuando sale en el capítulo 23 y el versículo 38, Jesús dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Era ya la casa de él cuando salió? No, no habrá otro templo judío. Ya no es la casa de él. Porque el templo terrenal apuntaba al templo celestial. Ahora, en el último párrafo de la página 76, como ya hemos visto, existen dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen templo. Una es hieron y la otra naos. Ahora escuchen. El apóstol Pablo nunca, ni una vez, usó la palabra naos para referirse al templo judío literal. Nunca. Pablo usó naos para referirse al templo judío. Sin excepción, usó la palabra naos para referirse a la iglesia y al templo celestial. Y aquí hay un hecho muy diciente. En el libro de Hechos, que se escribe después que Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. En el libro de Hechos, el templo judío se menciona 25 veces, la palabra templo, refiriéndose al templo judío. Y nunca se le llama naos, siempre se le llama hieron. Así que cuando Pablo dice que el anticristo se va a sentar en el naos, haciéndose parecer Dios, no puede referirse al templo judío, porque el templo judío, cuando se refiere al templo judío, es la palabra hieron. Ahora usted dice, pastor, ¿dónde dice la Biblia que el templo en la tierra es espiritual? Que el templo es la iglesia. Templo literal es en el cielo. Jesús está midiendo nuestras vidas en el cielo, ¿sí o no? En el juicio está examinando cada vida de los que adoran en la tierra, ¿sí o no? Lo que está haciendo es midiendo el templo terrenal en el templo celestial. Ahora, fíjense Efesios 2, 19 al 22, clarito. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dice allí el apóstol Pablo, hablándole a los efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia, muy bien.
edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y los profetas. Yo pregunto, ¿los fundamentos son de concreto? ¿O los fundamentos son personas? Apóstoles y profetas son gente. ¿Son fundamentos literales que se usan para construir un edificio? No. Los fundamentos son espirituales. Los apóstoles y profetas, que son sus escritos. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Jesús es una piedra? Literalmente. No. Este es un templo espiritual. Los fundamentos son espirituales. La piedra principal es espiritual. Es una persona. Y luego dice en el versículo 21, en quien todo el edificio, ese es el templo, bien coordinado, va creciendo para ser un ¿qué? Un templo santo en el Señor. Y luego entonces nosotros somos las piedras que se edifican sobre los fundamentos y la piedra principal. Porque dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿el templo tenía una shequina gloriosa, una luz gloriosa que descendía en el lugar santísimo? ¿La iglesia también tiene una shequina? ¿Cuál es la shequina de la iglesia? Dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. La shequina de la iglesia aquí es invisible, es el Espíritu Santo. Pero la shequina literal en el santuario celestial es el Espíritu Santo en persona. Así que resumiendo, los fundamentos del templo son personas, la piedra principal es una persona, las piedras sobreedificadas son los creyentes y la gloriosa shequina es el Espíritu Santo, no visible, sino invisible. Entonces, ¿cuál es el templo a donde se siente el anticristo? En la iglesia. Está sentado allá en Roma, en la iglesia cristiana. Y mientras todos los protestantes están mirando allá, están mirando a ISIS. No ISIS España, ¿no? Están mirando a ISIS en el Medio Oriente. Dice, el anticristo va a aparecer allá y se va a reconstruir el templo allá. Y los enemigos son los musulmanes. Mientras tanto, en Roma crece dentro de la iglesia el anticristo. Y los protestantes le rinden homenaje y no se dan cuenta porque están mirando a donde no es. ¿Es serio esto? Ahora, noten el último párrafo aquí de esta sección. Esta usurpación del Papa, quien se sienta en el templo de Dios, en la iglesia, en el templo espiritual en la tierra, se manifestó de una forma descarada cuando el Papa Francisco I, al concluir una semana de oración en favor de la unidad cristiana en la iglesia de San Pablo fuera del muro, el 25 de enero del año 2014, se sentó en un gran trono blanco y en cada lado del trono había un querubín. Si ustedes quieren verlo, pongan en Google. Ya el Papa Benedicto XVI había hecho lo mismo. El 28 de junio del año 2009. ¿Saben que según la Biblia quién es el que se sienta entre los querubines? Dios. En el Salmo 80, versículo 1 dice, Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. ¿Serio esto? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es el templo que se va a medir? Se va a medir el templo celestial, pero ¿quiénes están inscritos allá? Los miembros del templo terrenal son los que se van a medir. Las vidas de todos los que han profesado el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa medir?
Hermanos y hermanas, medir significa juzgar. ¿Cuál fue el mensaje que salió del librito primero? ¿Cuál es el mensaje central del librito? Los 2300 días, ¿el comienzo de qué? Y el comienzo del juicio. Y después se dice, profetiza de nuevo, ¿y qué? Mide el templo, que significa que ahora se va a medir las vidas de todos los que profesaron a Jesús. ¿Qué significa medir? Vamos a Mateo, primero a la Biblia, después al Espíritu de Profecía. Mateo 7, 1 y 2. Mateo 7 y el versículo 1 y 2. Aquí está hablando Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué significa medir? Juzgar. Así que cuando se le dice, mide el templo y los que adoran en el templo, está diciendo que juzga a los que están en el templo. ¿Están conmigo? La sierva del Señor confirma esto cuando en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 972, escribió, la gran obra del juicio ha estado transpirando por un buen tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Recuerde que cuando anda por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo. Cuando cumple sus deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo como un artista reproduce el rostro en un plato pulido. La hermana White una vez le escribió a una hermana criticona las siguientes palabras. Usted puede ser una bendición, le dijo ella. Puede ayudar a los que necesitan ayuda, pero tiene que dejar de lado su cinta métrica. ¿Para qué se usa una cinta métrica? Para medir. Porque no es usted quien debe usarla. Uno que es infalible en sus juicios, que comprende las debilidades de nuestras naturalezas caídas y corruptas, es el que tiene el patrón. Él pesa en la balanza de ¿qué? ¿Dónde se hace el juicio? En el santuario. Él pesa en la balanza del santuario y todos aceptaremos su justa medida. En otro lugar, la hermana White explica lo que es la cinta métrica. En Signs of the Times, diciembre 29, 1887, ella escribió, cuando inicie el juicio y se abran los libros, su vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo. Y por eso, Santiago concuerda cuando nos dice que seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. ¿Están conmigo? Ahora, vamos al párrafo que viene inmediatamente antes de medir el altar. Tenemos que avanzar porque el tiempo vuela. Aquí hay tanto que cubrir. Pero lo bueno es que escrito está. La idea de medir el templo en Apocalipsis 11:1 se debe comprender en el contexto del capítulo anterior, a donde se halla una descripción del librito. Como ya hemos visto, un mensaje del juicio salió del librito cuando comenzó el tiempo del fin. El acto de Juan comerse el libro representa el hecho de que el pueblo de Dios iba a asimilar y a proclamar el mensaje concerniente al inicio del juicio. Este mensaje fue dulce porque creían que el juicio era la segunda venida. Pero luego se tornó amargo porque Jesús no vino como esperaban.
Después de la experiencia agridulce, se le ordenó a Juan que profetizara de nuevo con un mensaje del librito y que ese mensaje tenía que ver con medir el templo y los que adoran en él. Nosotros tenemos que proclamar el mensaje que la hora del juicio está progresando rápidamente y la vida de cada uno está siendo evaluada en ese juicio. Ahora hablemos de lo que significa medir el altar. Medir el altar. Ya mencioné que el altar que se mide es el altar de incienso en el lugar santo del santuario. Tiene que ser ese altar porque esto está ocurriendo en el periodo de la sexta trompeta, y en la sexta trompeta Jesús ya no estaba en el atrio, sino que está en el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué se mide el altar? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se acerca el pueblo de Dios a Dios? ¿Por medio de qué? De la oración. ¿De acuerdo? Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Oramos y le pedimos a Jesús que nos ¿qué? Que nos perdone, que nos ponga sus méritos a nuestra cuenta. Es decir, nos acercamos a Jesús a través de la oración. Y el altar de incienso se relaciona con la oración. Vamos a Lucas 1, 8 al 11. Esto está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Particularmente el padre de él, Zacarías, quien está sirviendo en el templo en su turno. Y quiero que noten algo muy interesante aquí. Está ofreciendo incienso y mientras tanto, fíjense lo que estaba haciendo la gente afuera. Estaba ofreciendo incienso, pero la gente afuera estaba haciendo lo que representa el incienso. Dice en el versículo 8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así que Zacarías entra y está ofreciendo en el altar de incienso. ¿Y qué está haciendo la gente afuera? Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Es decir, que mientras él está quemando incienso, que es el símbolo, la gente está afuera orando, que es lo que representa el símbolo. Ahora, en la Biblia el incienso se relaciona con la oración, pero el incienso no es la oración. El incienso se le añade a las oraciones del pueblo de Dios. Específicamente. Vamos al Salmo 141 y el versículo 2 para que ustedes vean cómo se relaciona la oración con el incienso. Salmo 141 y el versículo 2. Dice, suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Hay alguna relación entre la oración y el incienso? Sí. Da la impresión de que la oración es el incienso, pero tenemos que ser más detallados. Noten Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Aquí se especifica, se especifica más detalladamente lo que es el incienso. Se relaciona con la oración, pero no es la oración. Dice en el capítulo 8, 3 y 4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, ese es el altar de incienso, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, ahora escuchen bien, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿El incienso es la oración? No, se le añade a la oración. Y versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso que se le añade a las oraciones de los santos? Elena White presentó esta hermosa cita sobre lo que representa el incienso. Se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24.
Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que acumuló su obediencia. En el cielo, sus méritos, es decir, de Jesús, su abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso. ¿Qué es el incienso? Los méritos, la abnegación y el sacrificio propio ¿de quién? De Jesús. Se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¿Pero qué significa medir el altar? Yo pregunto, ¿todas las oraciones que ascienden al trono de la gracia son sinceras? ¿O hay oraciones que son lágrimas de cocodrilo? Vamos a leer 3 textos bíblicos. En cortas cuentas, hermanos y hermanas, ¿saben por qué se mide el altar? El propósito es ver qué oraciones fueron sinceras y cuáles no, de los que profesaron el nombre de Jesús. Dice allí, en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay que hacer una distinción. En el juicio se hace una distinción de los que realmente oraron con tristeza por el pecado y confesaron sus pecados y los que no lo hicieron. ¿Sí? Por eso se está midiendo las oraciones, para ver si las oraciones son sinceras o no. Jeremías 7:16. Dios le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré, porque el pueblo estaba en rebelión. Y en el Salmo 66 y el versículo 18 y 19, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ahora alguno dirá, pero ¿por qué Dios juzga a los que profesaron el nombre de Jesús? Porque hay que evaluar si las oraciones fueron sinceras o no. ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? Claro, Dios sabe todo, pero el juicio no es para Dios. El juicio no es para informar a Dios. Dios no dice, bueno, vamos a ver si la oración de este fue sincera. No, Dios ya sabe si fue sincera o no. Pero el propósito del juicio es que el universo sepa si la oración fue sincera o no. El juicio es para bien del universo, para que todos puedan ver por qué Dios aceptó algunas oraciones y otras no. El gran comentarista Albert Barnes, que no fue adventista, captó esto cuando escribió: hay una aparente incongruencia o una aparente contradicción cuando el ángel le ordena a Juan que mida a aquellos que están adorando. ¿Por qué se van a medir a los que están adorando? Ahora Barnes va a explicar qué significa eso. Pero el significado obvio es que debía hacer un estimado correcto del carácter de ellos, de lo que profesaban, de la realidad de su piedad, de sus vidas y del estado general de la iglesia que profesaba estar adorando a Dios. Gloria a Dios, un no adventista lo entendió. Ahora, ¿por qué hay que hacer la evaluación?
Yo he mencionado esto antes, lo voy a mencionar rápidamente y terminamos y entonces tomamos un corto receso. Les dije que esto iba a ser largo. Y me he tomado mi tiempo porque quiero que lo entiendan. Para eso tenemos que tomar tiempo. Esto no se puede trazar en una hora. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? Sí. Entonces, ¿tiene Dios que distinguir entre el trigo y la cizaña? Sí. ¿Cuándo es que se separa el trigo de la cizaña? Al final, en el juicio. En la iglesia, la red del evangelio reúne peces buenos y malos. Sí. ¿Y todos los peces buenos y malos están en la iglesia? Sí, pero por eso hay que llevar el barco a la orilla para hacer la obra de separación de los buenos de los malos. Al final, en el juicio. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. ¿Todas profesan seguir a Jesús? ¿Todas son verdaderas seguidoras de Jesús? No. En el salón matrimonial hay personas que tienen el manto y personas que no lo tienen. Ya notamos eso. Hay personas inclusive que dicen, Señor, Señor, echamos demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Imagínense, hicieron milagros y echaron demonios y dieron profecías y todo en el nombre de Jesús. Y Jesús va a decir, sí, ustedes usaron mi nombre, vengan, son míos. No. ¿Qué va a decir? Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay lobos vestidos de oveja, según Jesús? ¿O sí? Entonces hay que hacer la obra de separación. Sí, porque para los seres humanos, ellos no se dan cuenta que es un lobo, sino hasta que se abren los libros. Ese personaje que en la iglesia que parecía ser ejemplar, pero que en la casa está metido en la computadora viendo pornografía. Que los seres humanos no conocen. Pero todo está escrito. En la iglesia hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no es verdadera piedad. ¿Puede Dios revocar el perdón una vez que ha dado el perdón? El propósito del juicio es ver la sinceridad de la persona de su arrepentimiento. Para ver si el arrepentimiento fue genuino o no. Ese es el propósito del juicio. Y la forma en que se ve si el arrepentimiento fue genuino son las obras que vienen después del arrepentimiento y la confesión. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero nos dice que seremos juzgados por obra. Porque las obras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Así que, ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha llamado a presentar? Voy a la página 82. No se me van a ir, ¿verdad? Porque es tarde. Esta noche es vigilia. El último tema es de crucial importancia, hermanos y hermanas. Vital. El último tema, porque vamos a hablar ya de nosotros. No es coincidencia, mis hermanos y hermanas, que Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día, poco después de 1844, para cumplir el cometido de profetizar de nuevo, anunciándole al mundo que Dios está midiendo el templo celestial y a los que profesan adorar a Dios. Dios estableció esta organización adventista con sus ramificaciones en todo el mundo para facilitar la predicación de los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Esta es la razón de nuestra existencia y hay de nosotros si no cumplimos el cometido. ¿Serio? La gente me pregunta, pastor, ¿usted cree en la estructura, la organización de la iglesia? Absolutamente sí. Porque el propósito de la organización es sembrar adventistas en todas partes para proclamar este mensaje. Si no hubiera adventistas en todas partes del mundo, entonces no se podría presentar el mensaje globalmente.
Pero Dios ha obrado estableciendo esta organización con el fin de sembrar adventistas en todas partes del mundo para que el mensaje se pueda impartir en todas partes del mundo al final de la historia. Tristemente nos hemos extraviado de nuestra misión y de nuestro mensaje. En muchos casos somos evangélicos del séptimo día y queremos ser pentecostales del séptimo día. No tenemos que tener ninguna vergüenza de decir que somos adventistas del séptimo día. Leo 2 citas para terminar. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Esa es una obra de defender, ¿verdad? El vigía defiende. Y portadores de luz para defender y para conquistar. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. ¿A quiénes se le ha dado esa responsabilidad de predicarle al mundo el último mensaje a un mundo que está pereciendo? Nosotros. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué luz nos ha dado a nosotros como iglesia? Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Nada, sino predicar los mensajes de los 3 ángeles. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Está esta cita que lo pone uno a temblar. En Evento de los Últimos Días, página 54, la iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en la balanza del santuario. La iglesia será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo por su sacrificio infinito le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. ¿Saben dónde se encuentra esa palabra hallada falta? En Daniel 5. Serio. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que recalibrar lo que nosotros hacemos en la iglesia. Tenemos que reorganizarnos. No en términos de la estructura de la iglesia, no. Tenemos que reorganizar el mensaje que nosotros predicamos. ¿Sí o no? Es necesario, es obligación que profetice de nuevo. No es una opción. You must prophesy again. Y luego dice, ¿cuál es el mensaje? Cristo está midiendo el templo, el altar y los que adoran por fe allá. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a tener una oración y luego nuestro último tema, que va a terminar un poco tarde, pero tengan paciencia. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias porque tú nos has llamado como iglesia a esta función tan importante. Este mensaje glorioso que el mundo necesita saber. Que todos los que profesan a Cristo están siendo juzgados hoy. Oh Padre, ayúdanos a cumplir esa misión. A impartir ese mensaje. Te ruego, Señor, que bendigas a la iglesia de Lincoln Heights, todos los que están de otras iglesias, que regresemos a nuestras iglesias, hablemos de estas cosas y que la iglesia pueda cumplir la obra para la cual tú la llamaste. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.